¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Aviso. La voz para la traducción al español del invitado fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, el podcast que descubre los personajes ocultos que hacen que nuestro mundo sea más profundo y más conectado. Hoy estamos encantados de presentar a Stephen Gigli, naturalista y fundador de Gone Bogo, quien da vida a las maravillas de la naturaleza a través de la narración creativa, la fotografía y los dioramas de Lego. Su trabajo nos invita a conectarnos con las pequeñas criaturas que nos rodean, inspirando curiosidad y compasión por el mundo natural justo debajo de nuestros pies. La dedicación de Steven a la educación sobre la naturaleza va más allá de Gone Bogo. Es autor de cuentos infantiles, orador en TEDx y recientemente completó una gira teatral con su espectáculo Let Me Explain, a lo largo de la costa este de Australia. Con Gone Bogo ha creado un proyecto para concienciar sobre formas de vida más pequeñas que a menudo pasan desapercibidas, pero que son cruciales para nuestros ecosistemas. A través de conferencias, incursiones en aulas y redes sociales, Steve acerca la educación ambiental al público, fomentando una comprensión más profunda de nuestro entorno natural. Bienvenido, Steven, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. Para comenzar, ¿podrías compartir qué te inspiró inicialmente a conectar las pequeñas maravillas de la naturaleza con nuestras vidas, que a menudo son aceleradas y desconectadas? ¿Y cómo esa curiosidad se convirtió en Gone Bogo? No tenía un plan. Gone Bogo creció de manera bastante orgánica, realmente. Tengo experiencia como guía turístico, y durante más de 10 años he llevado a personas a explorar el arrecife y la selva tropical. En ese trabajo, siempre he querido que la gente desacelere, se conecte con la naturaleza y la aprecie. Pero en el arrecife y la selva, la mayoría de los seres que hacen que esos ecosistemas funcionen son pequeños y difíciles de notar. A menudo, las personas buscan las cosas grandes, ya sabes. Priorizamos a los animales grandes, los colores llamativos, y muchas criaturas importantes no reciben la atención que merece. Estuve intentando encontrar una forma de hacer que eso funcionara durante años. Y un día, accidentalmente tomé una foto, bueno, no accidentalmente, pero sin pensarlo mucho, tomé una foto de una serpiente junto a unas piezas de Lego para mostrar lo pequeña que era. Era una serpiente recién nacida, y solo quería mostrar su diminuto tamaño. Así que la coloqué junto a un Lego porque los Legos siempre tienen el mismo tamaño, sin importar en qué país estés. En todo el mundo, los Lego han sido del mismo tamaño desde 1978. Al principio, se convirtió en una forma de fotografiar la escala y simplemente decir, así de pequeño es esto. Pero a través de eso, aprendí que, con la narración de historias y el arte creativo, podía hacer que las personas prestaran atención a los animales que, incluso en la selva, donde habían pagado para estar, no les interesaban. No fue un desarrollo planeado, pero sin duda funcionó muy bien. Especialmente con los mamíferos y los animales peludos, la gente los encuentra atractivos, pero con los insectos o los bichitos, muchas personas sienten molestia, náuseas o miedo. Y si algo, algunos sienten curiosidad, pero no más que eso. La curiosidad suele ser lo último en aparecer, después del miedo y el asco, la curiosidad queda en algún punto más abajo en la lista. ¿Y qué te inspiró a usar estos elementos interactivos como los dioramas de Lego para ayudar a que las personas formen una conexión positiva con el mundo natural? Bueno, como mencioné, la primera foto solo era para mostrar el tamaño. Pero con el tiempo, al principio tenía muy pocas piezas de Lego, me di cuenta de que era un medio de construcción con muchísima flexibilidad. Como fotógrafo, si capturas lo que ves, trabajas dentro de esos límites. Pero cuando puedes construir lo que ves, puedes crear ideas más grandes. Puedes agregar nuevas bromas e incluso chistes ocultos dentro de las fotos. Así que, para mí, se convirtió en una vía creativa tanto como artista como en una gran plataforma para la fotografía. Y otra cosa sobre el Lego es que tiene muchísimas expresiones diferentes. Entonces, cuando comienzas a usar estos personajes para tomar fotos, se vuelven identificables, se vuelven más cercanos. Puedes hacer que alguien parezca relajado, asustado, agotado o incluso disgustado. Hay muchas expresiones distintas, pero sigue siendo esa pequeña figura del Lego. Así que, realmente, resultó ser un medio muy flexible. Sí, por eso ahora hay películas de Lego con muchos personajes y este tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, es algo con lo que la gente se identifica, pero al mismo tiempo es un poco extraño y distante.
Eso es interesante. ¿Y cómo reacciona la gente a estos dioramas de Lego? ¿Tienes alguna experiencia memorable con personas interactuando con ellos? En general, la reacción siempre ha sido positiva. La mayoría de las personas han respondido muy bien a esto. Cuando empecé a tomar estas fotos, en realidad me daba mucha vergüenza. Me preocupaba que la gente pensara que estaba siendo infantil, que no me tomaran en serio como comunicador o educador porque estaba usando un juguete para niños. Y, en cierto modo, todavía lucho con eso. Pero, en general, la gente responde muy bien. El mayor problema que tengo es que muchas personas creen que mis fotos son falsas. Me esfuerzo mucho para asegurarme de que el animal se integre perfectamente en el diorama, pero a veces funciona tan bien que parece que no fuera a ser real. Y ese es probablemente el mayor desafío. La mayoría de las personas reaccionan muy bien y se involucran con el concepto, pero muchas veces, después de quedar asombradas con la foto, se preguntan si realmente es real. Y sí, todas son fotos auténticas de animales vivos. La última que vi fue un gallo, pero la mayoría de las criaturas que utilizas son pequeños insectos y arañas. ¿Por qué utilizas estos animales? Hay varias razones. Quiero fotografiar todo, absolutamente todo, pero en el norte de Queensland, lo más accesible son las formas de vida más pequeñas, los insectos, por ejemplo. Me encantaría fotografiar un casuario con Lego, pero sería mucho más difícil lograrlo. Durante mucho tiempo he trabajado como jardinero para pagar las cuentas. Y, como jardinero, tiendes a encontrar muchos insectos. Inadvertidamente destruyes sus hogares, corta la rama en la que estaban, cosas así. Así que me encuentro con insectos con mucha más frecuencia que con cualquier otra cosa. Pero fotografío todo lo que puedo, porque quiero representar todas las áreas de la biodiversidad. Sin embargo, los insectos funcionan bien dentro del formato de fotografía en pequeña escala, son accesibles y, por lo general, no están protegidos por la ley, lo que hace que sea mucho más fácil trabajar con ellos. Cuando tienes un animal grande y un diorama grande, se vuelve mucho más complicado obtener una foto que tenga sentido. Y dicho esto, ¿qué desafíos has enfrentado en tu trabajo, especialmente al tratar de cambiar la perspectiva de las personas sobre estas pequeñas criaturas que a menudo son incomprendidas o ignoradas? Bueno, el mayor desafío que he enfrentado hasta ahora con mi trabajo es lograr que la gente lo tome en serio. En realidad, como este es un proyecto relativamente joven, tengo mucho que compartir y comunicar, pero las fotos del Lego terminan siendo solo un fondo una vez que tengo la oportunidad de hablar. Pero como negocio, cuando trato de promocionarme, lo primero que la gente ve son fotos del Lego. Entonces, me resulta muy difícil que me tomen en serio como educador porque creen que solo soy una persona que fotografía juguetes para niños. Ese ha sido probablemente el mayor desafío que he enfrentado, no solo como negocio tratando de llegar a escuelas y grupos sociales como educador, sino también en el ámbito de la conservación. He intentado colaborar con investigadores y conservacionistas para ayudar a destacar especies que necesitan protección, porque sé que la gente mirará mis fotos. Sé que tengo una oportunidad de compartir información que el público en general normalmente no consume. Puedes tomar una foto de una especie en peligro de extinción en su hábitat natural, pero generalmente solo les importará a las personas que ya se preocupan por la conservación. Pero si tomas esa misma especie en peligro y la fotografías en un diorama loco del Lego, incluso personas que no se preocupan por su futuro se interesarán lo suficiente en la imagen como para aprender sobre el problema. Así que tengo esta herramienta que podría ayudar a generar conciencia sobre la conservación, pero las personas que intentan generar esa conciencia no quieren trabajar conmigo porque creen que soy un tonto, o que mi trabajo es infantil, como si no fuera algo serio. Ese es probablemente mi mayor desafío en ambos lados, lograr que la gente lo considere una forma legítima de hablar sobre sí. Bueno, eso es realmente curioso porque uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy en día con todas estas especies en peligro y la pérdida de biodiversidad es que la gente no se siente conectada con el mundo natural. Y la forma en que cuentas e involucras a las personas en tus historias es realmente importante. Muchos científicos no entendemos cómo hacer eso. A veces pareciera que solo les gritamos a las personas o les regañamos con frases como no te importa el cambio climático. Pero, ¿cómo van a preocuparse si no encuentran una conexión con la naturaleza? Necesitamos encontrar diferentes formas de comunicarnos con el público. Sí, sé que es un desafío, sé que deberían ser más conscientes de ello, pero al mismo tiempo, necesitamos encontrar herramientas para comunicarlo. Y lo que haces es realmente genial. Muchas gracias. ¿Y tienes algún diorama favorito que haya llegado a un público más amplio o que consideres especialmente atractivo desde un punto de vista estético? Tengo algunas fotos que definitivamente son más populares que otras. Desafortunadamente, las que más gustan a la gente no son las que más aportan en términos educativos. Así que, de alguna manera, terminan siendo como publicidad engañosa. Hay una foto de un gran cangrejo de lobo atacando un bote, y a todo el mundo le encanta. Estuvo en mi calendario de este año y es una imagen muy popular, pero no logra,
Es decir, el cangrejo de lodo es una especie económicamente importante y cumple una función en su ecosistema, pero no es el mejor punto de partida para una discusión científica importante sobre los manglares. Así que la foto funciona muy bien, pero no cumple con los objetivos educativos que busco cuando tomo otras fotos. También tengo algunas imágenes de wallabies. Como están protegidos por la ley, no puedo influir en su comportamiento, solo puedo colocar el ego cerca de ellos y esperar que lo investiguen. Así que no tengo mucho control sobre esas fotos. La gente las ama, pero no me aportan tanto como otras imágenes. Así que sí, hay muchas fotos de las que estoy muy orgulloso, pero que a nadie le gustan tanto como a mí, y muchas fotos que la gente realmente ama, pero de las que no estoy tan orgulloso. Es difícil encontrar un equilibrio entre ambas. A mí me encanta el de la araña. Estoy bastante sesgada, lo admito. Sí, pero puse mucho esfuerzo en ese fondo. Probablemente esa sea mi foto favorita, personalmente, porque el fondo es lo suficientemente llamativo como para captar la atención de la gente, pero el contenido también es muy importante. ¿Sabes? Las arañas venenosas y el miedo a las arañas significa mucho para mí porque yo mismo les tenía miedo. Crecí con un miedo enorme a las arañas, y maté muchas que no necesitaban ser eliminadas, solo por miedo o ignorancia. Así que las fotos de las arañas de tela en embudo probablemente sean mis favoritas, porque son imágenes dramáticas e impactantes, pero también son muy importantes desde el punto de vista educativo. Cuéntanos cómo ha cambiado tu visión del mundo natural con los años. De manera muy drástica. Como mencioné, le tenía miedo a las arañas. Cuando era niño, interactuaba mucho con la naturaleza, pero de una manera muy respetuosa. No me preocupaba por la vida silvestre, a pesar de tener acceso a muchos animales en el campo en mi infancia. Por eso, tomaba y usaba muchas especies de forma incorrecta, lastimé a muchos animales, la mayoría de las veces sin intención, pero a veces a propósito. No era muy consciente de lo que hacía, y gracias a la fotografía he desarrollado un respeto completamente nuevo por estos animales y su comportamiento. Aprendí a leer sus señales, a interpretar sus intenciones, lo que me ha facilitado mucho mi trabajo. Básicamente, esto surgió de la fotografía, porque no puedo hacer que una araña haga lo que yo quiero. Tengo que entender qué quiere hacer la araña y trabajar con eso para lograr la foto. Después de 5 años haciendo fotografía, tengo un respeto totalmente diferente por las formas de vida más pequeñas, pero en realidad, por todas las formas de vida. Mi manera de interactuar con cada insecto y cada animal ahora es muy distinta a como era hace 5 años. Sí, eso es genial. Y tal vez sea algo común en el comportamiento infantil, manipular animales de manera incorrecta. Estos dioramas y fotografías podrían ayudar a los niños a comprender mejor a estas especies, ¿no? Especialmente con los niños, ¿verdad? Porque cuando están aprendiendo son curiosos, pero también son muy torpes y destructores. Y es fundamental cómo los guías y les enseñas. Mi mamá y mi papá solían decirme, esos insectos tienen el mismo derecho a vivir que tú, pero esa era la perspectiva de mis padres, completamente diferente a la de muchas personas. Y ahora, cuando los niños ven estos dioramas y fondos llamativos, pueden pensar, tal vez estos animales necesitan sobrevivir, quizás deberíamos respetarlos o simplemente dejarlos vivir sin tocarlos. Sí, totalmente. Y ese es el objetivo. Eso es Gambugo. No quiero que la gente se sienta lo suficientemente cómoda como para tocar estos animales. Intento evitar fomentar que los niños interactúen físicamente con ellos. Obviamente, cuando hablamos de peces venenosos, serpientes venenosas, arañas venenosas, no quiero que ningún niño salga de mis charlas o mis redes sociales pensando que puede hacer esto por su cuenta. Pero sí quiero que aprendan a respetarlos. Podemos coexistir con estos seres que han sido percibidos como repugnantes, peligrosos o aterradores. No tenemos que tocarlos, pero sí debemos entender que tienen un lugar en el mundo. Eso es cierto. ¿Y cómo mantienes a los niños interesados durante, no sé, cuánto dura la charla? ¿Una hora? Normalmente dura 1 hora. Mis visitas a las aulas son de 1 hora, pero mi show de teatro duraba 1 hora y media, o al menos eso se suponía, porque normalmente se extendía más. Tenía muchas cosas que decir. Una de las cosas que me ayuda es que tengo un gran interés en la narración de historias, y además, tengo una forma bastante efusiva de contar mis historias. Utilizo la narración como una herramienta para mantener a la gente interesada, porque los humanos se enganchan mejor con historias que con datos. Si solo diera información sin más, se volvería aburrido. Así que trato de insertar todos los datos dentro de las historias, lo que mantiene a las personas atentas por más tiempo. Además, tengo una amplia gama de expresiones. Soy bastante enérgico y animado, así que termino convirtiéndolo en una especie de espectáculo completo. Me ves moviéndome por el escenario, gesticulando, y al mismo tiempo mostrando estas imágenes. Así que entre los Lego, mi manera de ser y la narración, la ciencia casi se esconde dentro de la lección. Pero gracias a todos esos elementos, la ciencia se vuelve memorable después de la clase, y eso funciona realmente bien. Pero sí quiero que aprendan a respetarlos.
Podemos coexistir con estos seres que han sido percibidos como repugnantes, peligrosos o aterradores. No tenemos que tocarlos, pero sí debemos entender que tienen un lugar en el mundo. Genial. Y considerando todo esto, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar una conexión más cercana con el mundo natural, pero que no sabe por dónde empezar? Bueno, mi consejo muy personal y algo poco sesgado sería, sígame en Instagram. Ese es un buen consejo. Es un buen punto de partida, ¿sabes? Porque una de las cosas que intento hacer es despertar los niños destellos de interés en el mundo natural. Pero, aparte de mi autopromoción egoísta, creo que lo más importante es desacelerar. Creo que hoy en día, y lo noto más como guía turístico que en cualquier otro contexto, estamos tan ocupados, tenemos tantas cosas que queremos lograr, que nos movemos demasiado rápido en todo. Y cuando intentamos interactuar con el mundo natural, nos movemos tan rápido que lo alejamos de nosotros. Cuando te detienes y observas, ya sea un arrecife de coral, una selva tropical o un ecosistema seco de eucaliptos esclerófilos, la vida vuelve a aparecer. Pero si sigues moviéndote, toda la vida se detiene, se esconde y se aleja porque eres una criatura grande desplazándose por su entorno, perturbándolos. Así que, en el turismo y en cualquier otro contexto relacionado con la naturaleza, mi mejor consejo es simplemente desacelerar y prestar más atención a los pequeños detalles. Porque cuando te detienes, puedes ver cómo se mueven los animales. Si esperas grandes movimientos exagerados, probablemente no verás muchos. Pero si te enfocas en pequeñas cosas, como un pájaro moviéndose de un árbol a otro o un insecto arrastrándose, entonces sí. Así que desacelerar y prestar más atención es el primer paso. No necesitas saber qué estás viendo ni por qué lo estás viendo, pero una vez que empiezas a notarlo, la curiosidad vendrá después y se convertirá en conocimiento. Desacelerar es lo mejor y lo primero que debes hacer. Eso es emocionante. Y parte de tu inspiración también ha sido tu hija, ¿verdad? Totalmente. Ser padre me ha hecho darme cuenta, primero, de que quiero asegurarme de que ella tenga un mundo que heredar. Pero, en segundo lugar, quiero que lo herede con una perspectiva de sostenibilidad y siendo consciente. Así que quiero influir en su comportamiento, pero también en el mundo que recibirá. Ser padre realmente me hizo reconsiderar y reevaluar el tipo de educación que los niños reciben hoy en día. Como mencionaste, he escrito un libro infantil, en donde hablo sobre historias sobre principios básicos de sostenibilidad y medio ambiente. Pero también reflexioné sobre cómo se transmite toda esa información y qué información realmente llega a los niños. Así que sí, ser padre me ha influenciado en todos los aspectos. Eso es muy inspirador. Y Steven, para terminar, ¿qué herramientas o enfoques pueden usar los científicos para conectar con el público y generar conciencia de una manera que fomente la comprensión de la naturaleza? ¿Qué consejos darías para comunicar la ciencia sin que suene aburrida o desconectada? Y al mismo tiempo, pues estamos en una situación crítica. ¿Cómo crees que nos acercaríamos mejor a las personas? Creo que las dos claves principales, una el tener el sentido de asombro y la narración de historias. El sentido de asombro es algo que me resulta muy fácil porque aprendí todo esto muy tarde en la vida. Así que todo lo que comparto con la gente viene desde un lugar de asombro, porque lo he descubierto en los últimos 10 años. Cuando hablo de ciencia con otras personas, les cuento cosas que yo mismo todavía estoy procesando, y eso me emociona. Así que hago que sea emocionante porque estoy emocionado. Creo que a muchos científicos que llevan años estudiando un tema les pasa que están tan familiarizados con el contenido, tan íntimamente conectados con lo que están compartiendo, que olvidan hacer que sea emocionante para los demás. Es muy fácil que alguien que ha estudiado un tema hasta el más mínimo detalle lo haga sonar aburrido simplemente porque no transmite emoción. Tienes que demostrar tu propia emoción porque la gente responde a eso. Cuando hablas, lo haces con tu emoción, y las personas pueden percibirlo. Se han hecho estudios donde la gente no entendía el idioma que escuchaba, pero sí entendía las emociones del hablante. Así que cuando hablas de ciencia, tienes que mostrar entusiasmo por tu propia ciencia. Eso es una parte fundamental. La otra clave es la narración de historias. Para alguien que ha estudiado los hechos, es fácil simplemente enunciarlos, pero los humanos, a lo largo de toda nuestra existencia como especie social, hemos aprendido a través de historias. No nos conectamos con los datos de manera natural. Los hechos, como los entendemos hoy, son una creación reciente. Lo que realmente nos enseña y nos impacta son las historias que podemos imaginar, sentir y con las que podemos identificarnos. Si conviertes la ciencia en una historia, inmediatamente se vuelve más comprensible, más atractiva y más fácil de recordar para el público en general. Si solo dices, esto es lo que sabemos, esto es lo que sabemos, esto es lo que sabemos, la gente difícilmente podrá procesar toda esa información a la vez y comprometerse con ella. Así que sí, la narración de historias y el sentido de asombro, ese es el mejor consejo que puedo dar a cualquiera que quiera comunicar ciencia de manera efectiva. Eso es muy cierto. Me pasa en mis estudios de posgrado porque
pues he pasado 4 años investigando, obteniendo resultados, explicando quizá lo mismo varias veces y siento que se vuelve monótono. Entonces a veces cuesta encontrar la manera de contar una historia que realmente atraiga a otras personas, porque para mí pues ya es algo demasiado familiar. Sí, es verdad, hay algo que hemos mencionado antes con otros invitados, como con el doctor Jorge Marina, es que comunicar ciencia no se trata solo de usar palabras simples o de simplificar en exceso el significado de una historia, sino de comprender profundamente cómo funcionan los ecosistemas, cuál es la función de, por ejemplo, una abeja. Se trata de encontrar una manera de hacer que las ideas complejas sean accesibles sin volverlas superficiales. Sí, la curiosidad y la narración de historias son herramientas que deberían formar parte del quehacer de la ciencia y también de la experiencia de todos en general. Y también cuando mencionaste que algunas personas piensan que tu trabajo es infantil, yo no lo creo. Me parece que es realmente creativo, que debemos mantener viva esa chispa de creatividad, porque si la perdemos, perdemos la perspectiva y la capacidad de asombro en la vida. Muchas gracias, Un Steven. placer. Sí, fue realmente agradable. Gracias. Es maravilloso poder hablar de esto. Estoy muy feliz de compartirlo. Ese episodio celebra la belleza de lo pequeño y lo que a menudo pasa desapercibido. El trabajo de Steven nos recuerda que incluso las criaturas más diminutas tienen historias que contar, historias que nos conectan más profundamente con el mundo natural. Esperamos que esta conversación haya despertado tu curiosidad e inspirado a ver las maravillas de la naturaleza desde una perspectiva diferente. Science Behind the Glass es producido y editado de manera independiente por sus anfitriones, Linda Hernández y su servidor Daniel Esguerra, con el invaluable apoyo de nuestro director técnico Rafael Giordano y la música original de nuestro talentoso amigo Bernardo Águila. Manténganse conectados con nosotros en Instagram, X, Facebook y LinkedIn. Y TikTok. Visiten también nuestro sitio web para actualizaciones e historias. No olviden suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y colegas para amplificar estas narrativas importantes. Si nuestra misión realmente los ha conmovido, los invitamos a que nos sigan apoyando a través de PayPal. Solo hagan clic en el botón de Apóyanos o Support Us en nuestro sitio web. Tu apoyo es súper importante para mantener este proyecto vivo y en crecimiento. Gracias por escucharnos, sigan observando, maravillándose y protegiendo las pequeñas maravillas de nuestro mundo. Hasta la próxima.